fe le instaba a perseverar en la fuerza y la fidelidad. Dice MacArthur con relación al propósito de esta carta, es en un propósito más amplio, la epístola es un llamado a todos los creyentes para que procuren fortalecerse e ir en pos de la fidelidad en el servicio espiritual. Es un llamado a todo creyente para que procure fortalecerse e ir en pos de la fidelidad en el servicio espiritual. Y me pareció interesante compartir esta porción con ustedes en esta mañana, porque así como estamos ya concluyendo un nuevo año, y como Pablo así estaba concluyendo su vida, le deja estos consejos o estas armas, como yo le he llamado, para que continúe en la vida cristiana. En la porción que hemos leído, entonces vamos a ver dos armas o dos herramientas que el Señor lo presenta para enfrentar el año nuevo y la vida misma, diría yo. Estas armas sirven no solamente para el año que viene, sino para toda la vida. Así que los mismos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, en el final de sus días también podemos nosotros tomarlo y hacerlo nuestro para la finalización de este año y para continuar por la vida. Y son fáciles, son solamente dos. Habla de la fidelidad, se nos llama que seamos fieles y se nos llama también a acordarnos de Jesucristo. Esas son las dos armas o las dos herramientas que quiero compartir con ustedes esta mañana. A ser fieles y a acordarnos de Jesucristo. Vamos a ver entonces la fidelidad. ¿En qué debemos ser fieles? Versículo del 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí está el primer llamado. El primer llamado, debemos ser fieles en esforzarnos en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y leemos en la Nueva Biblia de las Américas, dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. El joven Timoteo tenía muchas virtudes y también tenía sus defectos. Uno de ellos es que tendía a avergonzarse, a sentir temor. Y el apóstol una y otra vez le insta a que sea fuerte, a que no se avergüence, a que sea fuerte en Cristo. Si leemos en capítulo 1, versículos 7 y 8, lo podemos ver. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí también le insta a Timoteo, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y ese verbo que está ahí, está en pasivo. Si usted se acuerda de la escuela, pasivo es alguien que recibe la acción de manera que la fuerza no viene de él, sino que él debe esforzarse en la gracia de Cristo Jesús. Ese esfuerzo que Pablo espera que él tenga, por supuesto, es un esfuerzo de fe, de confiar totalmente en el Señor para todo. Timoteo, tú te debes esforzar en la gracia, tú debes descansar en la gracia de Dios, al igual que nosotros debemos descansar en la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios, fuera de la gracia de Dios vamos a caer. No podemos hacer frente a la vida fuera de la gracia de Dios. No vamos a poder hacer frente al año nuevo fuera de la gracia de Dios. Es un alma necesaria para nuestro diario vivir. Debemos ser fieles en descansar en la gracia de Dios. La gracia de Dios nos sostiene. Dice Cristo en Juan, separado de mí, nada podéis hacer.
Fuera de la gracia de Dios no somos nada. Y es simplemente descansar en Él, como dice el verbo. Descansa en la gracia de Dios. Cobra fuerza en la gracia que hay en Dios. El apóstol Pablo también lo decía así en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 10. Él era un gran apóstol, trabajó mucho, hizo grandes cosas, pero fue la gracia de Dios que le ayudó a él en esto. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Debemos descansar en la gracia de Dios, cobrar fuerzas en la gracia de Dios. Dice Isaías capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Aunque los matemáticos dirían que la multiplicación por cero da cero, pero con el Señor no. Dice aquí, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él les da la fuerza al que no tiene ninguna. Así que nosotros podemos descansar en la gracia de Dios. Isaías también 40:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te doy las fuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea que Cristo, en Dios, en Cristo, nosotros seremos fuertes. Muchas veces vamos a enfrentar dolores, vamos a enfrentar dificultades, pero en la gracia de Dios somos fuertes. En otra cosa que debemos ser fieles es en el discipulado. En el discipulado, primero en la gracia, luego en el discipulado, versículo número 2, en la transmisión de la verdad de Dios. Lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, mucha gente ha escuchado esto también. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El tiempo de la partida del apóstol Pablo estaba cercano, por tanto él ya no podía seguir enseñando como lo hacía antes, ya no podía andar por el mundo. Ahora le dice al apóstol Pablo, transmite la fe, transmite la verdad, transmite la palabra de Dios. Esto encarga, o sea, toda la doctrina de Dios encarga a hombres fieles para que también enseñen a otros, para así el evangelio siga progresando. Y aunque dice aquí hombres fieles, la mayoría o muchos comentarios dice que hombres, ahí es la palabra antropos, de viene antropología, el estudio de Dios, también se refiere a todo ser humano. O sea que no es un llamado exclusivo para hombres, las mujeres también, y todos estamos llamados a transmitir la verdad de Dios. Hombres y mujeres somos llamados a ser discípulos que hacen discípulos. De esa manera es que se expande el evangelio, siendo discípulos que hemos sido enseñados para enseñar a otros discípulos que a su vez van a enseñar a otros discípulos. Alguien lo dijo de la siguiente manera: el Nuevo Testamento ni enseña ni respalda la idea de la sucesión apostólica, pero claramente enseña en este y otros pasajes que el evangelio ha de promulgarse de generación en generación. Por supuesto, Jesús era el maestro de maestros. Él enseñó a los apóstoles, quienes después enseñaron a otros, quienes enseñaron a otros, que aún están enseñando a otros, y así por toda la historia de la iglesia. El evangelio ha llegado hasta nosotros el día de hoy. El Señor te ha salvado porque ha usado a discípulos que transmitieron la verdad del evangelio. William Berkeley comenta: el maestro es un eslabón de la cadena viviente que se extiende ininterrumpidamente de este presente momento hacia atrás, hacia Jesucristo mismo.
En todas las generaciones Dios ha levantado nuevos eslabones en esta cadena viviente de hombres y mujeres fieles para pasar las buenas noticias de Jesucristo a las personas de los tiempos de cada uno. Así que nosotros tenemos una responsabilidad y es de ser fieles en el discipulado. Es nuestra responsabilidad como creyentes continuar esa cadena. No solo tienes que seguir siendo discípulo, sino también enseñar a otros a andar y a continuar en la fe. Y eso lo hemos aprendido en la escuela dominical, de cómo ser discípulos que hacen discípulos, cómo transmitir la verdad del Evangelio. Todos estamos llamados a ser fieles en la tarea del discipulado, pastores, maestros de escuela dominical, discipuladores de distintos niveles, maestros de niños, todos estamos llamados a transmitir la verdad de Dios, padres de familia, madres, todos estamos llamados a transmitir la verdad de Dios. Y se requiere que seamos fieles en esta tarea. También se nos requiere que seamos fieles en el sufrimiento, en soportar el sufrimiento. Esta carta completa tiene un ambiente de sufrimiento. El apóstol está preso en Roma, está sentenciado a muerte. De esa cárcel para el cielo que va, nadie ya puede seguir enseñando como lo hacía antes, sino que ya está allí sufriendo. Y esta carta está cargada con este sufrimiento. Si damos un breve repaso a toda la carta, y lo vamos a hacer, de todos los versículos donde él habla del sufrimiento, sufre igual que yo, sufre igual que yo, todo el que se comprometa de una manera legítima, de una manera verdadera, padecerá sufrimiento. Si empezamos en el capítulo 1, versículo 8, lo leímos ahorita. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo número 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Capítulo 3, vamos a dejar el capítulo 2 para último. Capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 14. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Inclusive de lo que él esperaba que no le hiciera mal, le causaron muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y como de una manera conclusiva, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él ha pasado muchos males, pero el Señor de todo los va a librar. Y capítulo 2 también, versículo 3, 9, 12 y 24, aquí es donde más él habla de sufrimiento. Capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es un mandato. Te van a llegar las pruebas, te van a llegar las vicisitudes, te van a llegar los problemas, súfrelas como un buen soldado de Jesucristo. Versículo 9, capítulo 2.
en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, como un delincuente, mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Y versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La idea es, mis hermanos, que todo el que quiera vivir piadosamente, como dice 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Vamos a padecer persecución, vamos a sufrir por el Evangelio, porque así el Señor lo ha determinado en su soberanía. Usted es creyente, usted tendrá muchos males. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos ser fieles en el sufrimiento, fieles en soportar el sufrimiento. En la vida vamos a tener sufrimiento, debemos ser fieles en soportarlo. La disposición a sufrir por Cristo es natural para todo aquel que desee llevar una vida en la verdadera piedad. Por lo que debía tener esto en cuenta y no considerarlo como un problema, sino como una bendición que el Señor permite en la vida del que le sirve. En la mayoría del mundo occidental, o sea, en el continente americano, de este lado del mundo, a los cristianos les es difícil entender qué significa la guerra espiritual seria y el sufrimiento por Cristo. El ambiente secular de nuestra sociedad se está haciendo cada vez más hostil hacia el cristianismo y hacia la religión en general, pero no nos enfrentamos a perder nuestros trabajos, a encarcelamiento, ejecuciones por causa de nuestra fe. Pocas excepciones, ser cristiano nos provocará que un estudiante no sea aceptado en la universidad o que a un empleado no consiga trabajo. Pero cuanto más fiel se haga un cristiano y cuanto más bendiga el Señor en su trabajo, Satanás pondrá más obstáculos, dificultades y rechazos en el camino, y más evidente se hará la guerra espiritual, y más frecuente y obvia se harán las penalidades. Nosotros, lo que está diciendo, vivimos aquí de este lado, donde el cristiano no tiene que pagar con su vida. En Oriente sí, en China, en otros países, el creyente sufre mucho por su fe. No le dan trabajo, no lo aceptan en la escuela y aún más dan su propia vida. Él está diciendo, nosotros de este lado no vamos a entender eso. La oposición aquí ha aumentado, pero no como allá, no como allá. Pero mientras más tú seas fiel a Dios, mientras más tú seas fiel a la palabra, tú vas a sufrir más, porque te vas a ir cada vez más en contra de la corriente del mundo. Y las consecuencias no serán tal vez como allá. Será asunto de vergüenza, de que no encaje en un grupo y demás, pero el Señor nos llama a sufrir como buen soldado. Timoteo sufre como un buen soldado. El soldado en servicio activo no espera un tiempo fácil y seguro. Asume el riesgo, la adversidad y el sufrimiento como asuntos de rutina. Para él, el riesgo, la adversidad, el sufrimiento son rutina para un soldado. Estas cosas son vida y parte de su carrera. Como Tertuliano le dice en su discurso a los mártires, ningún soldado viene a la guerra rodeado de lujos, ni entra en acción en un cómodo dormitorio, sino desde una incómoda carpa donde toda clase de dureza y severidad han de encontrarse. De la misma manera, el cristiano no debe alentar esperanza de un vivir fácil. Si es leal al Evangelio, seguramente experimentará la oposición y la burla. Debe compartir el sufrimiento con sus camaradas de arma. Nosotros estamos llamados a enfrentar los sufrimientos como un buen soldado. Y como ese buen soldado que es, el apóstol Pablo en el versículo 4 le dice, enfócate en la milicia, enfócate, tú has sido llamado
a eso. Y no te enredes en los negocios de la vida. Versículo 4. Como buen soldado, sufre penalidades y enfócate en Cristo y no te enredes en los negocios de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este nuevo año y en la vida se te van a presentar situaciones donde tú vas a tener que decir no, no te vas a tener que a poder enredar en eso si quieres agradar al Señor. La clave para entender la demanda establecida en el ejemplo es la palabra enredarse. El apóstol enseña que el siervo de Dios no debe involucrarse en negocio que reduzcan el tiempo necesario para el estudio, la oración, el ministerio y el servicio. La enseñanza está en la renuncia a todo aquello que estorbe el verdadero propósito del soldado de Cristo. Si tú quieres agradar al Señor, no te enredes en esos negocios que te quitan tiempo con Dios, que te quitan tiempo con tu familia, que te quitan tiempo con la iglesia. No te enredes en esos negocios que te quitan tiempo en tu servicio al Señor, en tu ministerio. Alguien dijo, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas de los cuales habló Jesús están entre los negocios de la vida que pueden evitar los creyentes que sirven fielmente. Tal como el soldado cumple con su deber de arriesgar su vida voluntariamente en el servicio de su país, así también el cristiano se negará a sí mismo, tomará su cruz y seguirá a Cristo. Dirá como Pablo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si tú quieres agradar al Señor, no te puedes enredar en esos negocios de la vida que te quitan tiempo para el Señor. Que te quitan tiempo para el Señor. El apóstol también usa otros dos ejemplos en los cuales debemos ser fieles. Habla primero de la milicia, de un soldado. Habla también de un atleta y habla de un labrador. Dice versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y aquí la palabra legítimamente es que no lucha según las reglas. Si usted no se maneja en la vida cristiana según las reglas, que es la palabra de Dios, usted no va a obtener el premio. No va a ser coronado si no lucha según las reglas. Y las reglas están en la palabra de Dios. El atleta debe entrenar fuertemente para obtener el premio. Duran años y años de entrenamientos para llevarse una corona corruptible, llevarse una medalla de oro, o llevarse premios, llevarse dinero. Todo eso es lo que él se gana dedicando su vida al esfuerzo de entrenar. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos una corona incorruptible. Así que, mis hermanos, vale la pena esforzarse, vale la pena luchar como un atleta. Y habla también del labrador. Versículo 6, el labrador que participa de los frutos debe trabajar primero. Para usted ver los frutos de lo que sea, usted debe trabajar primero. Y aquí el énfasis es que debe trabajar arduamente, debe trabajar arduamente. Para usted ser partícipe, disfrutar de los frutos, debe trabajar y debe trabajar arduamente. ¿O usted cree que esos grandes hombres de Dios, esas grandes mujeres de Dios que usted admira, esa vida ejemplar le cayó del cielo así sin más? No, esas vidas son trabajadas arduamente. Esas vidas tienen una devoción al Señor. No es enredándose en la vida, es luchando según las reglas, trabajando arduamente para agradar a su Señor.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si somos verdaderos creyentes, vamos a querer agradar al Señor. ¿Cómo lo hacemos? No enredándose en la vida, luchando como un atleta, según las reglas, y trabajando arduamente. El problema es que nosotros tenemos mucho tiempo y nos sacrificamos, pero para lo que nosotros queremos, para lo que nosotros nos gusta, para lo que nosotros nos llama la atención, pero nunca para Dios. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo, no hay sacrificio para Dios, no hay nada para Dios, pero sí para el dinero, sí para los placeres, sí para cualquier otra cosa, sí para mi comodidad, pero para Dios nunca hay tiempo. Es un asunto de reenfoque, de reenfocar nuestras vidas hacia Dios, hacia Cristo, para agradar a aquel que nos llamó, que nos reclutó como soldados. Así que considera lo que digo, dice el versículo 7, y el Señor te dé entendimiento en todo. Medita en estas cosas, considera tu vida, reflexiona en esos días ya que le quedan al año. Dale un giro a tu vida y esfuérzate en aquello que sí vale la pena para ganar la corona incorruptible que Dios nos tiene preparada. En segundo lugar, entonces, vamos a ver la otra herramienta o la otra arma que necesitamos para enfrentar la vida, para enfrentar el año nuevo, para enfrentar todo lo que venga. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Versículo del 8 al 13 dice lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al evangelio que yo predico, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y como la palabra de Dios no está presa, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negar su propia naturaleza. La preeminencia de nuestro Señor Jesucristo siempre debe estar al frente en nuestras mentes. Él es el maestro de maestros, último y supremo. Fue el soldado más grande, el atleta más grande y el labrador más grande. Peleó la batalla más grande y obtuvo la victoria más grande. Corrió la carrera más grande y ganó el premio más grande. Sembró la semilla perfecta y recogió la cosecha perfecta. Siempre debemos tener a Cristo enfrente. Siempre con Cristo en nuestra cabeza. Acuérdate, Timoteo, de Jesucristo. Nunca te olvides del Señor. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de Cristo debemos recordarlo absolutamente todo, pero vamos a limitarnos a este pasaje que tenemos aquí. ¿Cuáles cosas nosotros debemos recordar de Jesucristo? ¿Cuáles cosas debemos tener siempre presente? En primer lugar, que Él es Rey. Cuando dice versículo número 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Está hablando de que Él es Rey, de que Cristo es Rey. Antes de la concepción de Jesús, antes de que Jesús naciera, el ángel le proclamó a María: este será grande, hablando de Cristo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Acuérdate de Jesucristo, quien es Rey, es del linaje de David y será el Rey de Reyes y el Señor de Señores por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué implica que Él es Rey?
que Él es soberano y que Él gobierna. Él es rey y por tanto Él es un Dios soberano y Él es quien gobierna a todos. Alguien dijo, por tanto, si Jesucristo es nuestro Salvador divino y Señor soberano, ¿por qué deberíamos preocuparnos sobre los que nos pasa en la vida? Él es como nuestro perfecto sumo sacerdote, puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Él es rey, si Él es gobernador, si Él es soberano, ¿por qué debemos temer? Van a venir dificultades una vez más. Pero recordar que Cristo es rey, que es soberano, que Él tiene el control de lo que nos está pasando, eso nos ayudará a hacerle frente a la vida. Como nuestro Señor soberano Jesucristo controla todo lo que somos y todo lo que nos ocurre, debemos resistir la tentación, pero no debemos temerla porque nuestro Señor no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Eso está en 1 Corintios 10:13. Así que cuando vengan las dificultades del año que viene, cuando vengan las dificultades de la vida, recuerda a Jesucristo, quien es rey, quien gobierna y quien es soberano. Él está en control de todo lo que te pasa. Cuando estés sufriendo, cuando te vengan esas vicisitudes, confía en Él, descansa en Él, fortalécete en su gracia, porque Él es rey. También debemos recordar que Él ha resucitado. Acuérdate de Jesucristo, es rey, es del linaje de David y también ha resucitado. Sigue diciendo versículo número 8, resucitado de los muertos conforme al evangelio que yo predico. Versículo 11 también. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado de los muertos. La resurrección es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Es de suma importancia porque como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 y 19, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cristo ha resucitado. No estamos perdiendo el tiempo aquí. Por más que el mundo se quiera burlar de nosotros, ellos son los que están condenados, pero nosotros hemos creído en Cristo, quien ha resucitado de los muertos. Esa es la garantía, como dice el versículo 11, que nosotros también seremos resucitados con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Porque Él resucitó, nosotros también hemos de resucitar. Bueno es recordar esa verdad, como dice una canción. Cristo es Rey, gobierna, es soberano, Cristo ha resucitado y en Cristo también tenemos vida eterna. En Cristo también tenemos vida eterna, versículo número 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y no solamente se refiere aquí a los escogidos que son creyentes, sino también por aquellos que han de creer, a aquellos elegidos que todavía hay que predicar el evangelio para que crean. Yo soporto todo lo que soporto, yo te las prisiones, porque la palabra de Dios no está presa y yo amo también a aquellos que Dios ama, aquellos que Dios ha elegido. Y tú y yo, mi hermano, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y eso debe ser motivo de gratitud. Yo sé que en estas fiestas usted vio muchos borrachos y va a haber muchos borrachos también en la que viene. Y usted le da gracias a Dios que usted no está ahí. Usted le da gracias a Dios que el Señor le ha librado, le ha escogido. Y eso debe ser un motivo de gratitud. Gracias, Señor, por la salvación que tú me has dado. Y eso fue desde antes de la fundación del mundo.
Antes de que el Señor formase el mundo, pensó en ti y pensó en mí, según Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Con un propósito el Señor nos escogió, versículo número 6 de Efesios 1, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que, Timoteo, yo soporto todo esto por amor a aquellos que el Señor ha elegido, por amor a los cuales el Señor también ama. Todo lo soporto por ellos. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a soportar por aquellos a quienes Dios ha elegido para salvación? ¿Qué tan dispuestos estamos a predicar el Evangelio, a ser discípulos? Debemos reflexionar en esto, debemos reflexionar en estas palabras. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús. La salvación siempre es en Cristo Jesús mediante la fe. Y finalmente debemos recordar, como la última canción que cantamos, que Él es fiel, que el Señor es fiel. La porción termina con esos versículos que eran posiblemente un himno que se cantaba en esa época, y son verdades de pares que riman, pero la última quiebra esa rima. Si volvemos a leer desde el versículo número 11, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. El sufrimiento llegará hasta un punto. Si le negáremos, Él también nos negará. Si nosotros negamos al Señor en esta vida, Él en el cielo nos negará. Y si fuésemos infieles, y ahí se quiebra la rima, porque Él no puede ser infiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Si Él es infiel, Él se está negando a sí mismo. Dios es fiel. Entonces Él dice, la fidelidad es eso, que en Dios garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuente consigo mismo. Dios nunca cesará de ser lo que es y quien es. Lo que Dios dice o hace debe estar siempre de acuerdo con su fidelidad. Él siempre será fiel a sí mismo, a sus obras, a su creación y a sus promesas. Si Él prometió, Él lo va a cumplir. Si Dios en algún momento presentara algún indicio de infidelidad, está negando que es Dios. Y eso es una contradicción. La fidelidad de Dios está ligada a su inmutabilidad. Dios no cambia. Si prometió, lo va a cumplir. Eso no va a cambiar. Y hemos leído promesas. En Isaías leímos que Él nos dará la fuerza. Así que podemos confiar en que así será, porque Dios es fiel. La fidelidad divina es un maravilloso consuelo para los que son leales. Si somos infieles, Él como quiera permanece fiel. Pero si somos infieles, habrá castigo, y Él es fiel también en castigar por esa infidelidad que haya tal vez en nosotros. Pero el Señor nos mantendrá firmes porque estamos firmes en su palabra. Dice Filipenses capítulo 1, versículo número 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con Hebreos capítulo 10, versículo número 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, nuestra profesión de fe, porque fiel es el que prometió. Como Él es fiel y Él ha dicho, yo te voy a guardar, yo estaré contigo, yo voy a cumplir todas nuestras promesas, podemos mantenernos firmes en esa esperanza. Que en este año que recién va a iniciar, le seamos fieles al Señor, porque Él también es fiel.
y nunca olvidarnos del Señor Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Nunca te olvides del Señor Jesús. Que Dios te bendiga.